como se ha creado un ámbito material, se ha explicado cuál es el fin de la infracción administrativa, se ha explicado cuál es el bien jurídico protegido, en este caso el deber de sostenimiento de los gastos públicos que recae sobre toda la ciudadanía. Entonces el reglamento, y en este caso la misma administración, a través de sus requerimientos puede definir qué documentación aportar y, en consecuencia, si el particular, la empresa, no cumple esos requerimientos, se le puede sancionar. Es constitucional, no vulnera el principio de tipicidad y el principio de legalidad bajo ningún concepto. Además, tienen ahí la sentencia del Tribunal Constitucional, la ley había perfilado el carácter de la documentación exigible como incompleta, inexacta o datos falsos. Es decir, que estaba no definiendo caso por caso, pero sí lo estaba definiendo con carácter general. A mí me gustaría saber qué opinan en torno a este fallo del Tribunal Constitucional español y si realmente tiene fundamento, en el sentido de que efectivamente si se está cumpliendo o no el principio de legalidad. Si efectivamente el hecho de concederle a la administración la potestad de requerir determinada información caso por caso no está produciendo realmente un poder adicional para la administración pública para crear infracciones. Es decir, que en último término, los recurrentes, que es lo que están diciendo, es que se está generando una ley penal o una ley administrativa infractora o sancionadora, perdón, en blanco, una ley sancionadora en blanco, para que la administración caso por caso decida cuáles son los documentos que deben aportarse y cuáles no. Porque claro, decir, la ley había perfilado el carácter de la documentación exigible como incompleta, inexacta, datos falsos. Sí, pero esos datos los requiere la administración, esos datos los define la administración, no el particular. Y la administración, como saben todos y todas ustedes, dicta actos administrativos, no dicta leyes. Entonces, me gustaría saber cuál es su juicio en torno a este tema, o si tienen alguna cuestión en relación con este caso. A mí me ha suscitado dudas, quería saber si ustedes podrían también plantear alguna duda o alguna observación al respecto. Sí, adelante. Lo que se puede apreciar ahí es de que en algunas circunstancias el funcionario tiene alguna situación de libertad para poder definir en cada caso concreto, que puede variar. Es decir, tú me presentas tal documentación en un caso A, en un caso B, variar la documentación que se le pide. De manera que hay por lo menos un atisbo de arbitrariedad de parte del funcionario. Lo que eso puede conllevar en momentos coyunturales a una situación de a veces de abuso de autoridad o de imposición de una autoridad. No es raro de que en América Latina, no sé si eso sucede en España, ha habido momentos en que la ciudad, por ejemplo, se ha prestado a persecuciones políticas, de manera que una ley en esas circunstancias, en esas condiciones, a veces el funcionario los aprovecha para, en cierto modo, fastidiar o molestar, porque puede haber una situación de que recurrentemente, cada cierto tiempo, cada 3 meses, 5 meses, la autoridad esté molestando a un determinado contribuyente. Como ha sucedido, tengo alguna experiencia de eso, en un caso que he defendido, que también me lo han comentado después, durante el gobierno de Fujimori. Se ha perseguido a mucha gente desde un punto de vista de la SUNAT a ciertos empresarios que eran incómodos porque tenían una posición política. Entonces, tenemos por lo menos que tener que precisar los hombres de derecho de que ese subjetivismo para definir la autoridad de un funcionario, a veces eso puede ocasionar daños. Pero si tuviéramos funcionarios
en que no deberían prestarse a esas situaciones de arbitrariedad. Y estamos hablando de una situación distinta, de una formación profesional, ética, etcétera, etcétera. En el fondo lo que hace, si estuviéramos en otras situaciones, de que lo que está defendiendo la SUNAT a través de sus funcionarios es de defender a la sociedad en común para que haya más impuestos, ¿no? Entonces, de que tenemos unas situaciones que por lo menos se prestan a duda y por lo menos a un comentario que podemos hacer comparaciones en el que no siempre hay una igualdad y una situación análoga en cuanto al comportamiento institucional. Muy interesante el comentario. ¿Alguna puntualización más? Sí, adelante. Al margen del tema político que sí interviene en esto, Sí. considero que en el caso que nos está presentando, tengo entendido, por ser apreciado así, que la SUNAT exige, o sea, considera que hay infracción de determinada empresa o sociedad por el hecho de que no presenta una documentación. Quizás ahí la falla puede hacer que no existe un decreto supremo que reglamente exactamente cuáles son los documentos que están obligados a presentar determinada empresa. Entonces se está dejando al libre albedrío de la SUNAT, de los funcionarios, exigir los documentos cuando de repente por el uso saben que necesita como tiene infracción no presentarse tal o cual documento, ¿no? Entonces tal vez sería la falla esa de carácter legislativo, que no se ha reglamentado exactamente precisado, ¿no? ¿Qué documentos se deben presentar, ¿no? Pues ya ve que en el Estado español pasa exactamente lo mismo, porque estas sentencias del Tribunal Constitucional de España, en su momento también hay una sentencia del Tribunal Constitucional Español, la 76/90, donde en principio el Tribunal Constitucional más o menos aclaró esa cuestión en relación con los requerimientos de información, no los tachó bajo ningún concepto de inconstitucionales, no los consideró leyes sancionadoras en blanco, leyes penales en blanco, precisamente porque el Tribunal Constitucional entendía que el deber de sostenimiento de los gastos públicos, el deber de los contribuyentes para aportar ingresos a la hacienda pública, de alguna manera estaba por encima, de alguna manera, estaba por encima de un procedimiento sancionador en concreto o de un procedimiento contra una empresa en concreto. Es decir, que ese deber era el que justificaba la potestad administrativa. Pero a mí me generan dudas, este caso sí me sigue generando muchas dudas. ¿Por qué? Un ejemplo, imagínense, la ley dice, la ley establece que el incumplimiento reiterado del deber de requerimiento de información a la hacienda pública conllevará a la comisión de la infracción administrativa grave que en consecuencia pues se sancionará con lo que fuera, ¿no? Con la multa o lo que sea. Incumplimiento reiterado. ¿Qué es reiterado? Faltar una vez, 2 veces, 3 veces. Segundo, en esta norma en concreto, lo que pasa es que no lo pongo en la diapositiva para que lo puedan ver bien, ¿no? Pero en esta norma en concreto se dice que el incumplimiento del deber de aportar los datos tiene que referirse a una información esencial o a un contenido esencial de la información para liquidar el tributo o en este caso para controlar las operaciones vinculadas. ¿Qué es esencial? En relación con lo que ha comentado muy bien el compañero, la administración pública se ve investida de un poder excesivo, de un poder demasiado amplio, demasiado discrecional, que se opone completamente a lo que hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? ¿Qué hemos mencionado anteriormente? Que no podía haber dudas, que no podía haber un grado de flexibilidad enorme, que no podía haber un grado de apreciación, que la ciudadanía tenía que saber, y en ese sentido estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado aquí el compañero sobre el decreto supremo, aunque sea a través de vía reglamentaria, se tendría que establecer exactamente cuáles son. 1. Los documentos que tienen que ser entregados o cuya falsedad o inexactitud se castiga. 1. 2. ¿Cuál es el plazo
para entender que ese requerimiento no se ha cumplido. 3. Cuando se dice que el incumplimiento es reiterado, ¿a qué se refiere? Cuando se incumple una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, pero eso tiene que establecerse por ley, o al menos por un decreto supremo. Porque efectivamente, estoy totalmente de acuerdo, ya no solo se promueve la discrecionalidad administrativa en una cuestión tan delicada como es la sancionadora, donde están en juego derechos de las personas, sino que además se da pie a que el funcionario o el servidor público o la persona que se encarga del servicio actúe de forma arbitraria, caprichosa, y esto es más peligroso todavía, porque al actuar de manera caprichosa, arbitraria, incluso podría darse la circunstancia de que el motivo de intervención fuera político o estuviera efectivamente relacionado con la vulneración de la igualdad ante la ley. ¿Por qué se le pide a esta empresa 5 veces al año y a esta otra no se le han pedido información en 5 años? ¿No debería estar regulado eso? Todo eso está relacionado mucho con un tema que es muy interesante, lo que pasa es que no es objeto de nuestra lección, que es la potestad inspectora de la administración. Y allá sucede en muchos casos que a muchas empresas se les inspecciona con mucha regularidad y otras no reciben inspecciones en años. Y entonces uno empieza a pensar, bueno, vamos a ver, ¿por qué a estas empresas no se les ha inspeccionado en años? ¿Es casualidad? ¿Acaso los planes de inspección se elaboran conforme a criterios objetivos o conforme al azar? ¿O es que realmente tenemos que sospechar que la administración pública trata de investigar a determinadas personas y eximir del cumplimiento de las normas a otras? En otras palabras, está en juego ahí el principio de igualdad, la no discriminación ante la norma, del cumplimiento de la norma. Y por eso a mí esta sentencia pues me ha generado dudas, ¿no? Lo mismo que me pueden generar dudas otras sentencias que también cito ahí del Tribunal Constitucional Español, que han admitido que el principio de tipicidad se ha cumplido a rajatabla. Por ejemplo, la ley, una ley, si no me equivoco, del año 85, establece que el incumplimiento de medidas de seguridad establecidas reglamentariamente para evitar la comisión de delitos, esa infracción administrativa, ese incumplimiento, el incumplimiento de medidas de seguridad, eso se ajusta al principio de tipicidad según el Tribunal Constitucional. Lo mismo cuando se dice incumplimiento de las normas reglamentarias sobre determinadas materias como la comunicación y registro, condiciones de seguridad técnicas y sanitarias, etc. Esto se refiere a una ley que se aprobó en el año 88 sobre prevención de riesgos laborales. Pues bien, el Tribunal Constitucional Español entiende que se cumple el principio de tipicidad, pese a que existe una remisión a normas reglamentarias y el tipo infractor, por ejemplo, prevé única y exclusivamente incumplimiento de medidas de seguridad establecidas reglamentariamente. Pero hay muchos tipos de medidas de seguridad. Hay medidas de seguridad, por ejemplo, para evitar la contaminación, pero también hay medidas de seguridad para evitar el daño físico. Hay medidas de seguridad para evitar el daño de terceros, pero hay medidas de seguridad para evitar, por ejemplo, que un edificio se desplome. Es decir, ¿cuáles son exactamente esas medidas de seguridad? ¿Las tiene que establecer el reglamento? ¿O es que realmente a través de una ley se podría regular todo esto? ¿O simplemente la ley tendría que ser, aunque sea un poco más precisa, introducir un grado mayor de certeza para que la ciudadanía exactamente conozca dónde está la infracción administrativa? Si está en un reglamento, si está en un decreto supremo en el caso del Perú, si está en un real decreto en el caso del Estado español, qué bienes jurídicos protege, a qué materia se refiere y cuáles son posiblemente los sujetos responsables. Bueno, ahí tenemos también los supuestos de no admisión del desarrollo reglamentario. El Tribunal Constitucional Español no ha admitido el desarrollo reglamentario de acuerdo con el principio de tipicidad en los siguientes casos. Por ejemplo, cuando se dice a través de una infracción que se castigará a los expendedores de tabaco cuando infrinjan las normas reglamentarias de desarrollo.
Evidentemente es un término tan general, tan ambiguo, las normas reglamentarias de desarrollo, aunque podríamos decir, ¿qué diferencia hay respecto a los anteriores? ¿No? Es decir, que yo creo que ni tan siquiera el Tribunal Constitucional Español se ha aclarado demasiado en torno, o nos ha aclarado demasiado en torno a este principio de tipicidad. La ley del deporte del año 90, la española del deporte del año 90, dice: serán infracciones leves todas las acciones u omisiones no tipificadas como infracciones graves o muy graves que sean contrarias a las normas y reglamentos reguladores de los espectáculos deportivos. Pues ese precepto ha sido declarado inconstitucional por esa sentencia del año 2009. Lo mismo que la sentencia del año 2013 referida a la Ley de Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, que dice lo siguiente: incumplimiento de cualesquiera otras condiciones que puedan establecerse reglamentariamente. No se sabe cuáles son, entonces si no se sabe no hay grado de certeza y por lo tanto se vulnera la tipicidad. Si por ley además no se establece, sino que se remite directamente al reglamento, no se establece cuáles son los bienes jurídicos protegidos por la norma, ni las materias, ni el ámbito objetivo, ni los sujetos responsables. En otras palabras, que la certeza o la falta de certeza es total y absoluta. Bueno, aquí en un esquema que a lo mejor les puede resultar bastante gráfico en torno a lo que es la tipicidad y qué tipos infractores pueden establecerse a través del reglamento, siempre que regulen A, los ámbitos materiales, B, los sujetos y C, el bien jurídico protegido, lo que hemos comentado anteriormente. Si no precisa exactamente las conductas o las normas que establezcan estos tres contenidos, se estará vulnerando el principio de tipicidad. Se trata de un tipo en blanco. Si es un tipo en blanco como el que hemos visto anteriormente, ¿sí? Por ejemplo, cuando infrinja las normas reglamentarias de desarrollo, ese es un tipo en blanco. Pues si se trata de un tipo en blanco que no define el bien jurídico protegido ni las materias sobre las que versa la infracción administrativa o los sujetos responsables, si no hace referencia a ninguno de esos aspectos, entonces se considerará inconstitucional. Bueno, en Perú, evidentemente tenemos que hablar de Perú, porque estamos en Perú, y además seguramente a la audiencia le interesa bastante más en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú. Bueno, les expongo un caso relacionado con un magistrado sancionado por el Consejo Nacional de la Magistratura, precisamente porque ese magistrado dictó una sentencia, no sé si es muy común esto, pero a mí la verdad es que me llamó mucho la atención, ¿no? Dictó una sentencia reformando, revocando una anterior y vulnerando en consecuencia el principio de cosa juzgada formal, ¿no? El magistrado se enmendó a sí mismo a la plana, entendió que se había equivocado en el momento de aplicar la norma, revocó la sentencia anterior y entonces lo que hizo fue dictar una nueva sentencia que supone que revocaba la anterior. Evidentemente se vulneraba claramente el principio de cosa juzgada, los interesados o las personas a favor de las cuales se había dictado la sentencia protestaron enérgicamente, presentaron recurso no de amparo, sino, no sé cómo en Perú, no sé si se llama recurso de amparo o recurso de... no recuerdo realmente. ¿Perdón? ¿Sí? De amparo también se llama. Bien, pues en el Tribunal Constitucional, alegando precisamente la vulneración de la Constitución peruana en este aspecto del principio de tipicidad, y el Tribunal Constitucional del Perú examinó la normativa disciplinaria que tenía que aplicar el Consejo Nacional de la Magistratura. Y en esa normativa disciplinaria aparecieron términos que más que normas jurídicas parecían valoraciones o juicios puramente morales. Y esto es lo que realmente condujo al Tribunal Constitucional del Perú a anular la sanción. En concreto, la sanción se refería a la destitución. Directamente el Consejo Nacional de la Magistratura, por dictar una sentencia de este tipo, decidió destituir a este magistrado. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional del Perú? Analizó la normativa y en la normativa, pues por ejemplo, en la misma resolución de expulsión, de destitución, se incluían términos como conducta e idoneidad propia de la función, desmerecimiento en el concepto público, desmedro de la imagen pública. Esos términos, como tales, según el Tribunal Constitucional del Perú, hacen más referencia a aspectos valorativos o que quizás incluso afectan a la esfera íntima de la persona,
Es decir, aspectos personales del juez o magistrado que se equivocó al dictar la sentencia, más que a conceptos objetivos en virtud de los cuales ese magistrado podía ser destituido y podía ser sancionado con la destitución. Por eso que dijo el Tribunal Constitucional del Perú que esa sanción era completamente desproporcionada y que además esa normativa disciplinaria, esa falta disciplinaria que habla del decoro en concreto, o que establece cláusulas generales indeterminadas, desmerecimiento en el concepto público, por ejemplo, hace referencia nada más y nada menos que al hecho de que muchas veces se castigaba la conducta del magistrado incluso fuera de su ámbito profesional. Pues bien, aunque realmente revocar una sentencia previa, una sentencia firme previa, es una conducta lindante en lo doloso, esto hay que ser sinceros, lindante en lo doloso, porque ciertamente más que una negligencia grave casi parece dolo. Dice el Tribunal Constitucional del Perú que el reglamento disciplinario no cumple los requisitos de tipicidad precisamente por incluir esas cláusulas generales y en consecuencia el magistrado que va a ejercer su función en concreto no sabe si puede ser destituido por estas cláusulas, por el contenido de estas infracciones administrativas, por esto que se llama conducta e idoneidad propia de la función. ¿Qué es eso? Tiene que precisarse más. Se necesita un mayor grado de certeza al respecto. Desmerecimiento en el concepto público. Está claro que puede haber un desmerecimiento en el concepto público, pero dice el Tribunal Constitucional del Perú, bien, usted, como Consejo Nacional de la Magistratura y en la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Perú, quizás se tenían que haber concretado más esas conductas. No a lo mejor establecer que por revocar una sentencia firme y por vulnerar el principio de cosa juzgada tiene que expulsársele de la función pública o tiene que destituírsele como magistrado.